Muy buenas. En esta lección vamos a aprender las leyes de composición y pesos visuales para hacer tu ilustración. La composición y las leyes visuales son fundamentales a la hora de aprender a realizar cualquier tipo de dibujo. Necesitamos que estén bien compuestos y bien situados. Las leyes de composición y pesos visuales te ayudarán a que tu imagen tenga sentido y funcione perfectamente. Vamos a comenzar con los formatos. En cuanto a formatos, básicamente tenemos el vertical, que es de arriba a abajo, y el horizontal o apaisado, que es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como queráis. Fundamentalmente trabajaremos con estos dos tipos de formato. Son los básicos a la hora de hacer cualquier tipo de ilustración. Para dibujar personajes o cosas más concretas, generalmente utilizaremos el formato vertical. Para dibujar paisajes o escenas más genéricas, seguramente utilizaremos el formato horizontal. Eso va a depender un poco de tu gusto también. Aparte de estos dos formatos, podemos encontrarnos con otro tipo de formatos un poco más extraños. Dentro de este otro tipo de formatos podemos encontrarnos romboide, podemos encontrarnos el elíptico, triangular o incluso de formas extrañas. El caso es que el formato lo eliges tú, pero generalmente utilizaremos uno rectangular, vertical u horizontal. Es importante hacer una buena selección del formato antes de comenzar a dibujar. Es lo principal, pues nos compone toda la escena. De lo que vamos a hablar ahora es de la línea de horizonte. La línea de horizonte es aquella línea que te marca dentro de qué punto se encontraría el horizonte dentro de nuestra imagen. Sobre todo cuando dibujamos en espacios exteriores es muy importante establecer este punto de horizonte. Igualmente podemos encontrárnoslo dentro de imágenes interiores. Va a ser el punto de vista desde el que vemos la imagen. Una línea de horizonte baja nos dará una sensación de amplitud y tranquilidad. Una línea de horizonte alta probablemente nos agobiará. Una línea de horizonte media sería una composición equilibrada, en la que no nos encontramos cambios muy bruscos. Y finalmente, una composición inclinada con el horizonte nos dará una sensación de agobio, de caos y inestabilidad. La línea de horizonte te ayudará mucho a saber lo que quieres transmitir, pero si quieres una composición equilibrada que no transmita algo muy importante, sino simplemente algo neutro, te recomiendo la tercera opción, es decir, aquella que tiene la línea de horizonte media o un poquito más baja del medio. Ahora te voy a hablar de los pesos visuales. Los pesos visuales en una imagen son muy importantes, pues nos establecen qué elementos son los más importantes y cuáles no. Asimismo, nos dará un orden de lectura de la imagen. Por ejemplo, esta primera opción tenemos un punto de imagen muy fuerte aquí a la izquierda y otro más pequeño a la derecha. Es una composición equilibrada, pues están más o menos a la misma distancia de los extremos. La siguiente imagen tiene una composición monótona, pues tenemos dos elementos con el mismo peso visual situados a la misma distancia. En la tercera imagen nos vamos a encontrar un peso visual igualmente monótono, solo que con dos elementos poco importantes. Quiero que entiendas la sensación que dan todos los elementos. En la última imagen vamos a tener el elemento principal a la izquierda en grande y el secundario al lado. Esto quiere decir que la composición no está muy bien equilibrada, porque tenemos todo el peso visual a un lado y el resto lo tenemos vacío. Podemos tener otro tipo de ejemplos de composiciones que no están equilibradas del todo. Por ejemplo, en esta que te voy a dibujar aquí. Fíjate cómo tenemos un elemento pequeño muy a la izquierda y otro a la derecha, pero relativamente central. Esta composición no nos interesaría mucho, pues no nos explica bien lo que queremos saber. Generalmente necesitamos que los elementos estén bien compartidos, como si fuese una especie de balanza. En esta composición, al ser el elemento secundario central, podríamos decir que está un poco más equilibrada. Fíjate que el elemento principal lo tenemos a la izquierda. Como te he dicho antes, siempre que hagas una composición, imagínate que es una balanza y que realmente los pesos están equilibrados en el centro. Para ello, lo que es más importante y lo que es menos importante tiene que estar equilibrado en función de su situación en el espacio.
Ahora que conoces las leyes de composición y pesos visuales, lo que vamos a hacer es realizar varias composiciones posibles para nuestra ilustración. Para la mía voy a tener dos elementos principales, el pingüino con los regalos y un oso polar con dos pingüinitos encima. Voy a hacerlo como si fueran triángulos. Este triángulo grande va a representar al pingüino y este pequeño va a representar el segundo elemento, que es el oso. Voy a hacer varios tipos de composiciones posibles, que todas ellas más o menos funcionen, y al final voy a seleccionar las que más me gusten. Como ves, voy variando la dirección de imagen, es decir, la dirección visual en la que nosotros observamos primero el elemento principal y después el secundario, o viceversa. La lectura puede tener varias direcciones dependiendo de lo que queramos transmitir. En mi caso, como quiero transmitir una dirección de movimiento, una dirección que va hacia adelante, por así decirlo, probablemente me interese mucho más que la primera cosa que veamos sea el elemento principal, es decir, que esté a la izquierda y no a la derecha. Por eso voy a descartar la imagen que he puesto hacia la derecha, el elemento principal. Estas imágenes que ves abajo lo que hacen es variar el tamaño del elemento secundario. Es importante que tengamos en cuenta la relación de tamaños entre ambos elementos, si es que tenemos dos elementos o más. Nuestro ojo siempre va a ir primero al elemento principal y después al secundario. Como ves, me voy a quedar con estos dos ejemplos de composición y son los que voy a utilizar para hacer mi ilustración. Son muy parecidos, así que lo único que voy a tener que hacer son pruebas de movimiento a la hora de dibujar mi ilustración. Te sombreo un poco el elemento principal para que puedas ver la relación entre ambos elementos. Ahora, en un formato vertical, voy a realizar una composición general de los elementos principales y dentro voy a hacer un pequeño boceto de lo que va a ser mi ilustración para que se vea cómo está compuesto. Este paso lo necesito hacer antes de hacer mi ilustración para saber más o menos cómo se van a situar todas las cosas. Como ves, establezco primero el elemento principal y el secundario detrás. Dentro de estas imágenes comenzaré a esbozar mi dibujo, de forma muy genérica, pues es simplemente una guía que voy a utilizar mientras dibuje. Como ves, estoy haciendo un boceto muy simple y genérico a la hora de realizar mi pingüino y los regalos que van a ir encima. Esto es porque no es el dibujo definitivo, simplemente es una guía para que después la observemos mientras realizamos la ilustración definitiva. Podemos aplicar las leyes de composición también dentro de la composición propia de los regalos. Todas las leyes de composición funcionan dentro de los pequeños elementos que vayamos a encontrarnos en la imagen y es importante que las utilicemos. Es decir, que las cosas estén bien compuestas, estén bien equilibradas y nada se nos caiga por ningún sitio. Lo que voy a hacer ahora, como veo que mi elemento principal está muy alejado a la izquierda, es que voy a seleccionarlo una vez lo termine y voy a pasarlo un poquito a la derecha con el lazo para que tengamos una composición un poco más equilibrada y centrada. En el segundo plano, en el segundo elemento, vamos a dibujar nuestro oso. En este caso voy a hacer unas líneas generales muy básicas que me guíen luego a la hora de hacer la ilustración. Recuerda que de momento simplemente necesitamos unas líneas que nos digan de qué van los elementos, pero no necesitamos algo muy concreto o muy específico. En este caso estoy dibujando los pingüinos y el oso polar de forma muy esquemática, no necesito mucho más. Del mismo modo que con el anterior elemento voy a seleccionar el oso y voy a encuadrarlo un poco mejor en el centro para que la composición esté equilibrada y esté perfectamente situada. Como ves, ahora los elementos y los pesos están equilibrados y están correctamente posicionados. Hemos utilizado las reglas de pesos visuales, un formato vertical y una línea de horizonte media para poder utilizar este dibujo. Bien, con todo esto aprendido, lo siguiente que tenemos que hacer es aprender las leyes básicas de perspectiva para saber desde qué punto de vista estamos observando la imagen y los regalos desde qué punto de vista también,
porque necesitamos hacerlos en perspectiva y con su profundidad perfecta. Por lo tanto, en el siguiente vídeo vamos a aprender una lección de perspectiva. Espero que te haya gustado esta lección y sobre todo que hayas aprendido. Nos vemos en el siguiente vídeo.